Sorprendido, te preguntas, ¿cómo podría Dios perdonar a Sansón después del desastre que hizo en su vida? La vida de Sansón siempre ha sido una buena copia de Hollywood. Algunos ven a un Sansón peludo persiguiendo mujeres malas. Lo ven matando a 1000 hombres con la quijada de un asno en la mano. Ven a un Sansón ciego y amargado que pone fin a su vida en un último ataque de venganza. Pero Hollywood nos ha contado solo una parte de la historia, y no con mucha precisión. Miremos su vida y encontremos la respuesta. Aprenderás una lección vital de la vida de este hombre de Dios. Lo que nunca nos dijeron en la pantalla o en nuestras lecciones de franela de la escuela dominical es que Sansón va a estar en la primera resurrección con Abraham y David. Él va a gobernar con Cristo y todos los santos de esta tierra. Al enumerar a los justos fieles, el apóstol Pablo incluye a Sansón con hombres como Noé, Abraham, José, Moisés, David, Samuel y los profetas. Hebreos 11:32. Pablo dice que estos hombres justos soportaron muchas pruebas por medio de la fe, para obtener una resurrección mejor. Versículo 35. Examinemos ahora su vida y recibamos una poderosa lección de esperanza de nuestro Hacedor. El relato histórico preciso de Sansón se encuentra en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16. El escenario es la tierra de Israel en el siglo XII a.C. El nacimiento de Sansón fue un milagro. Su madre no pudo tener hijos, pero eso no fue problema para Dios. Como los padres de Sansón todavía eran leales a Dios en un momento de decadencia espiritual en Israel, fueron elegidos para tener un hijo. Dios envió un mensajero, 13:6, para darles la noticia acerca de Sansón. Se les dijo que su hijo debía liberar a Israel de las manos de los filisteos que ocupaban la tierra y oprimían a Israel. Se les dieron instrucciones sobre cómo cuidar y criar al niño. Como los padres de Sansón eran de la tribu de Dan y no de Leví, su hijo no podía entrar al servicio de tiempo completo de Dios como sacerdote. Pero Sansón estaba siendo llamado por Dios para juzgar a Israel y romper el yugo de los filisteos. Por esta razón Dios puso a Sansón bajo un servicio especial llamado voto nazareo. Este era un voto de sujeción único por el cual un no levita podía dedicar su vida al servicio de tiempo completo de Dios. Este voto requería que no se cortara el cabello, señal de sujeción, ni se pudiera consumir ninguna bebida alcohólica. El voto nazareo se volvió innecesario en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando Cristo reemplazó el sacerdocio físico con su sacerdocio espiritual, sus ministros. Dios había planeado darle a Sansón una increíble fuerza sobrehumana para usar contra los filisteos, siempre que se cumpliera el voto. Cuando era niño, Sansón fue obediente a su voto y leal a Dios. Sus amigos llegaron a tener un sano respeto por su poder bruto y su mente rápida. No muchos tipos tuvieron el coraje de pelear con él. Pero una vez que creció, no parecía tener muchos sentimientos contra los filisteos. No se rebeló al ver las repugnantes prácticas paganas de estos malvados señores gentiles. No compartía el odio de Dios al mal, y le faltaba un celo convincente para ver a Israel liberado de los filisteos. Sansón no pensó que los filisteos fueran tan malos. Incluso intentó mezclarse con su sociedad lujuriosa y pervertida. De hecho, su primera novia fue una filistea de Timat. Se enamoró tanto de ella que comenzó a presionar a sus padres para que aprobaran su matrimonio. En uno de los viajes de Sansón a Timat para salir con su chica, fue atacado por un león asiático. Con las manos desnudas agarró al pobre león y lo partió en dos, como si le arrancaras el plástico de la ropa a la tintorería. Arrojó la columna vertebral y la caja torácica al camino y siguió su camino. Sansón finalmente prevaleció contra la voluntad de sus padres y se arregló el matrimonio.
Usar su fuerza para cumplir el plan de Dios para los filisteos estaba lejos de su mente en ese momento. Como estaba más interesado en servirse a sí mismo que en servir a Dios, tendría que aprender por las malas. La única manera en que Sansón pelearía contra los filisteos era si él personalmente fuera herido o agraviado. Esto es justo lo que Dios permitió que sucediera. Cuánto más fácil hubiera sido para Sansón, porque compartió el odio de Dios hacia el pecado y voluntariamente se dejó usar por Dios. Qué miseria y angustia habría evitado. El matrimonio no duró ni una semana. Los filisteos no confiaron en Sansón y lo rodearon con 30 guardaespaldas durante la fiesta de bodas que duró una semana. Para deshacerse de ellos, Sansón compuso un ingenioso acertijo y les prometió a cada uno un guardarropa completo si lograban encontrar la respuesta. Se ocuparon de ello, pero no fueron lo suficientemente inteligentes. Entonces presionaron a la esposa de Sansón con violentas amenazas de quemarla a ella y a su familia si no encontraba la respuesta. Amigos desagradables con quienes hacer negocios. Luego comenzó a llorar para obtener la respuesta de Sansón, y lo logró. Sansón tenía sus debilidades. Él cedió ante ella, buscando nuevamente la salida fácil en lugar del camino correcto. Por supuesto, no había salida correcta a esta situación que estuvo mal desde el principio, excepto levantarse y regresar a Israel. Sansón supo inmediatamente que habían recibido la respuesta de su esposa. Estaba loco. Dejó a su esposa y fue a Ascalón y mató a 30 hombres. Tomó todos sus vestidos y se los dio a los 30 que habían resuelto el enigma. Luego volvió a vivir con sus padres. Había sido traicionado. Estaba enojado y desanimado. ¿Pero aprendería la lección? Sansón se sintió solo y regresó con los filisteos para buscar a su esposa solo para descubrir que la habían entregado a otro hombre. Estaba empezando a odiar personalmente a los filisteos. Ahora iba a pagarles por su maldad hacia él. Atrapó 300 zorros y los ató de la cola. Debió ser un buen trampero, o más rápido que cualquier estrella del atletismo que tenemos hoy. Era tiempo de cosecha para los filisteos y Sansón prendió fuego a la tela atada entre las colas de las zorras y la soltó en las tierras de cultivo de los filisteos, causando una gran destrucción. Entonces los filisteos fueron y quemaron a la esposa de Sansón y a su familia. Ella recibió justo lo que trató de evitar traicionando a su marido. Ahora la muchacha que había amado fue asesinada y las miserias de Sansón aumentaron. Lleno de ira, mató a muchos filisteos. Más tarde se las arregló para ser capturado por un ejército de 1000 filisteos, y mientras lo rodeaban, se soltó y agarró una quijada fresca de asno y mató a 1000 hombres en combate cuerpo a cuerpo. Después de todo lo que había sufrido, todavía pensaba que el pecado tenía buena pinta. Frecuentaba rameras y parecía empeñado en seguir los deseos destructivos de su carne. No es que no hubiera podido tener una buena esposa y un matrimonio maravilloso. Como le dijeron sus padres, nunca ha habido mujer entre las hijas de tus hermanos o entre todo mi pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. 14:3. Si Sansón hubiera seguido el consejo de sus padres y de Dios, podría haber tenido una vida hermosamente feliz y llena de satisfacción. Un error tras otro, de una mujer suelta a otra, ese fue el camino de Sansón durante los 20 años de su judicatura en Israel. Había sido fiel a su voto nazareo y en ocasiones se esforzó por servir a Dios, pero su deseo por las mujeres filisteas fue su perdición. Su lujuria egoísta finalmente lo llevó a su última ramera, Dalila. Y aquí es donde Hollywood sale con fuerza. Fue un asunto anhelante, desenfrenado y traicionero. Sansón quería amor y felicidad, pero no se puede encontrar fuera de la ley de Dios. Dalila se amaba a sí misma y al dinero, no a Sansón.
Los gobernantes y generales de los filisteos le ofrecieron una gran suma de dinero para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Después de haber sido casi molestado hasta la muerte por esta mujer malvada y sin principios, finalmente le dijo la clave de su fuerza. Si le cortaran el cabello, el voto se rompería y perdería sus fuerzas y sería como cualquier otro hombre. El cabello de Sansón no colgaba hasta el suelo al estilo hippie, luciendo como la melena de un león macho después de la lluvia. Estaba cuidadosamente dispuesto en 7 mechones o trenzas y probablemente formaba una corona de aspecto impresionante para su formidable cuerpo físico. 16:13. Dalila ahora tenía lo que quería y después de hacer que Sansón se durmiera tiernamente sobre sus rodillas con engaños, llamó a un ayudante para que viniera y le afeitara los 7 mechones de la cabeza. Luego comenzó a golpearlo y arañarlo mientras llamaba a los filisteos que estaban esperando afuera de su cámara. Los filisteos lo dominaron y su fuerza especial de Dios se había ido. Los filisteos vengativos entonces le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas y bandas de bronce y lo ataron a una muela en una prisión húmeda y lo hicieron moler grano como un buey. ¡Qué espectáculo tan lamentable! Ciego, calvo, un hombre corpulento y abatido moliendo como un animal, pisando su propio estiércol. Día tras día caminó en el mismo círculo en medio de los continuos abusos de sus captores. Pero Sansón tuvo tiempo para pensar. Es hora de pensar en lo tonto que había sido. Es hora de pensar en los ojos codiciosos que lo habían llevado de un pecado a otro, y en toda la angustia que le revolvía las entrañas que esos pecados trajeron. Ahora había cuencas vacías donde antes estaban los ojos. Ahora sufría en una esclavitud abyecta donde antes nadie se atrevía a cuestionar su libertad. Ahora tenía tiempo para meditar en el propósito de Dios para su vida y en el desastre que había causado. Tuvo tiempo de arrepentirse ante su Creador por toda su inmundicia y vanidad egoísta. Pero fue demasiado tarde. Después de quemar su vida y arruinar por completo el alto llamamiento que tenía, ¿no había terminado Dios con Sansón? ¿No estaba Dios dándole la espalda a Sansón? ¿No le había dado Dios suficiente tiempo a Sansón, suficiente misericordia? ¿Fue este el final del camino para Sansón? ¿Y tú? Muchos de ustedes sienten que están allí con Sansón en la prisión moliendo como un tonto buey. También puedes sentir que has hecho un desastre total en tu vida. También puedes haber quebrado las santas leyes de Dios con poca consideración y haber vivido solo para los placeres del momento. Usted también puede sentir que le resulta imposible ser perdonado. Tal vez sientas que el libro de Dios de tus pecados está lleno. Algunos de ustedes han esperado tanto y todavía no han actuado según la verdad de Dios. ¿Sientes que es demasiado tarde para ti? El Dios de Sansón no tiene tal libro. En cambio, Él tiene los brazos abiertos y un corazón amoroso, tierno y lleno de misericordia, esperando que usted haga el compromiso total, arrepentirse y obedecerle. Esta es la decisión que finalmente tomó Sansón. No podía ver la luz del día sin sus ojos, pero llegó a ver la verdad de que el camino de este mundo y el pecado no pagan. Llegó a comprender que ceder ante su Hacedor le habría ahorrado una vida de sufrimiento. Él todavía estaba vivo y mientras aún vivía tuvo la oportunidad de servir a su Dios. Todos los filisteos se habían reunido en un gran puesto de observación suspendido sobre una arena para actividades especiales festivas. Estaban allí para honrar y sacrificar a Dragón, su dios. Dragón tenía cabeza de hombre y parte inferior de pez. Asistieron la familia real de los filisteos, el Estado Mayor filisteo y toda la administración de esa poderosa nación. Se regocijaban y se alegraban especialmente pensando que su dios, el viejo pie de pez, había entregado a Sansón en sus manos. Entonces pidieron que trajeran a Sansón para burlarse de él y atormentarlo.
Había pasado algún tiempo desde que le afeitaron la cabeza a Sansón y ya su cabello había crecido y estaba largo otra vez. Después de abusar de Sansón y practicar su deporte pervertido, se le permitió permanecer junto a los dos pilares principales de la arena. Le pidió al joven que le conducía que guiara sus manos para tocar los dos pilares. Luego oró. Sabía que había sido llamado a liberar a Israel de los opresores, pero en cambio se había servido principalmente a sí mismo. Sansón ahora estaba totalmente comprometido con Dios y haciendo su obra, aunque significa su propia vida. Ahora vio el lamentable desastre en el que se había convertido y estaba dispuesto a dejar que Dios obrara a través de él. Oró fervientemente y pidió a Dios que lo escuchara. Dios lo hizo. Sansón dijo: «Déjame morir con los filisteos». Luego se inclinó con todas sus fuerzas contra las dos columnas. Sus músculos se hincharon y temblaron, y su Dios le dio fuerza. Los pilares y todo el mirador se derrumbaron, matando a unos 3,000. Este desastre trastornó tanto a la nación filistea que Israel pudo deshacerse de su opresión. Y en este único acto, después de entregarse totalmente a Dios, Sansón logró más que en toda su vida siguiendo el camino que le parecía correcto. Dios no solo todavía estaba dispuesto a escuchar y perdonar a Sansón, sino que también estaba dispuesto a utilizarlo para hacer su obra para ese día. No importa qué tipo de errores hayas cometido, no importa cuán malo sea tu pasado, si estás dispuesto a someter totalmente tu vida a tu Dios en el cielo, hay esperanza para ti, pero el tiempo se está acabando. Aprende de los errores de Sansón, no los repitas, anímate por cómo quedó. Lo que cuenta no es cómo empiezas la carrera, aunque es importante, sino cómo terminas. Si tienes vida, puedes cambiar y ser parte del gobierno en constante expansión de Dios. Si estás sinceramente preocupado de haber cometido el pecado imperdonable, no lo esté, porque no lo ha hecho. Lea las personales del editor del Sr. Armstrong que explican el pecado imperdonable, que comienza en la página 1 de este número. Sansón se convirtió en un hombre justo y resucitará de entre los muertos dentro de unos años cuando Cristo regrese a la tierra. Tú también puedes estar allí. Seguro que tienes problemas. Si quieres ayuda para resolverlos, acude a Dios en oración creyente y confiable. Si desea asesoramiento espiritual de uno de los ministros elegidos por Dios en su área, escríbanos. Estos ministros ordenados, dedicados, completamente instruidos y capacitados se encuentran en muchas partes del mundo. Como saben que solo Dios puede abrir tu mente a la verdadera conversión, solo te llamarán si lo solicitas. Nunca intentarán presionarte ni meterte la verdad de Dios en tu garganta. Si nuestro Dios misericordioso y paciente perdonó a Sansón y lo usó para cumplir su voluntad, hará lo mismo por ti.